Entonces ya vimos en el Power anterior, en la diapositiva anterior, la definición de logaritmo con algunos ejemplos. Ahora vamos a ver las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Así como toda operación, también los logaritmos tienen sus propiedades. El logaritmo de un producto, simbólicamente es logaritmo en base b de a por c, se transforma en el logaritmo de la suma de cada uno de los factores de la multiplicación. Si ustedes observan bien, por eso acá observar, se transforma en logaritmo en base de b de a más el logaritmo en base b de c, ¿sí? Entonces, fíjense con un ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4 por 8, o sea que dentro del argumento está el producto, se transforma en la suma del logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Luego resolvería eso, logaritmo en base 2 de 4 es 2, logaritmo en base 2 de 8 es 3 y 2 más 3 es 5. Logaritmo de un cociente, simbólicamente sería esto, logaritmo en base b de a dividido c, sería igual al logaritmo en base b de a menos el logaritmo en base b de c. O sea, el logaritmo de un cociente se transforma en la resta de los logaritmos de ambos, del numerador y del denominador, ¿sí? O del dividendo y del divisor. O sea, si en la multiplicación era una, se transformaba en suma, en la división se transforma en resta. Entonces, el logaritmo en base 2 de 4 dividido 8 va a ser igual al logaritmo en base 2 de 4 menos el logaritmo en base 2 de 8. Si yo resuelvo, logaritmo en base 2 de 4 me daría 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cuadrado me da 4. Logaritmo en base 2 de 8 me da 3. ¿Por qué? Porque me da 3 porque 2 al cubo es 8. ¿Sí? Por eso es 3 el resultado. Entonces el logaritmo en base 2 de 8 es 3 porque 2 al cubo es 8. Y 2 menos 3 es menos 1. Logaritmo de una potencia, el logaritmo en base b de a a la n sería igual a n por el logaritmo en base a, ¿sí? Por el logaritmo de a. Yo quiero que noten una cosa, que el logaritmo de una potencia se transforma en el producto entre el exponente por el logaritmo de la base, ¿sí? Es el producto del exponente por el logaritmo de la base. O sea que si yo tengo el logaritmo en base 3 de 9 a la 1 medio, esto se va a transformar en 1 medio, el logaritmo, el exponente, por el logaritmo de la base, por el logaritmo en base 3 de 9. Entonces me queda 1 medio, si yo resuelvo el logaritmo en base 3 de 9, me daría como resultado 2. ¿Por qué el resultado del logaritmo en base 3 de 9 es 2? Porque 3 al cuadrado o 3 a la 2 es 9. Y 1 medio por 2 es igual a 1. ¿Sí? Y acá ya aclaré, cuando se aplica el logaritmo de una potencia se baja el exponente y prestar atención al ejemplo, les aclaré acá, ¿sí? El logaritmo de una raíz, ¿sí? El logaritmo en base b de la raíz enésima de a, se transforma como el producto en el producto de 1 dividido el valor del índice, ¿sí? Entonces sería el logaritmo de una raíz, logaritmo en base b de la raíz enésima de a, se transforma en el producto entre 1 dividido el valor del índice por el logaritmo del radicando. Y ahí aclaré que n es el valor del índice, ¿sí? Entonces el logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 81, si bien la raíz cuadrada no se coloca, el 2 no se coloca en la raíz cuadrada, yo lo coloqué para que se den cuenta lo que voy a hacer acá. Si aplico la formulita va a ser igual a 1, como está acá, dividido el valor del índice, que en este caso es 2, por el logaritmo en base 3 de 81. Vieron que todo lo que está acá adentro, todo esto queda ahí, quedaría exactamente igual, ¿sí? Entonces pues ahí uno va a ir resolviendo. Y ahí me quedaría, tendría que ir resolviendo para poder terminar. Y acá sería un ejemplo aplicando las propiedades de los logaritmos. Fíjense, tengo acá logaritmo en base 4 de la raíz cuadrada, todo eso de 4 por 256. Entonces acá tengo que aplicar más de una propiedad. Tengo que aplicar dos propiedades, la de la raíz y la del producto. ¿Cuál aplicar primero? La operación que esté abarcando más. En este caso la operación que abarca más es la raíz. Por eso es que voy a aplicar la propiedad de la raíz, que va a ser 1 dividido el valor del índice, que en este caso se acuerdan que es 2, cuando no le pongo nada es 2,
por el logaritmo en base 4 de lo que tengo adentro de la raíz, ¿sí? Que sería logaritmo en base 4 de 4 por 256. Esto va a ser igual a 1/2 por, y ahora aplico propiedad acá, logaritmo en base 4 de todo de un producto, que se transforma, el logaritmo de un producto se transforma en el logaritmo, la suma de los logaritmos, de los factores. Entonces, paréntesis, y ahora pongo la suma del logaritmo en base 4 de 4 más el logaritmo en base 4 de 256. Y esto me queda que es igual a 1/2 por, resuelvo acá, logaritmo en base 4 de 4 es 1, y logaritmo en base 4 de 256 es 4. 1 más 4 es 5 y 1/2 por 5 me da 5/2. Entonces, ¿cuál aplico primero? Cuando yo tengo más de una propiedad para aplicar, la operación que abarque más en el argumento. La operación que abarca más en el argumento sería la raíz, está abarcando a todo el producto, ¿sí? Es abarcativa. Entonces aplico la propiedad de la raíz, me quedaría 1 dividido el valor del índice, que en este caso es 2, por el logaritmo de lo que queda acá adentro. Esto lo dejo igual, logaritmo en base 4 de 4 por 256, y esto va a ser igual a 1/2 por, y ahora recién aplico el logaritmo de un producto acá, que se transforma en la suma de los logaritmos. Abro paréntesis y acá coloco aplicado la suma de los logaritmos. Logaritmo en base 4 de 4 más el logaritmo en base 4 de 256. Resuelvo, me quedaría 1/2, logaritmo en base 4 es 1, logaritmo en base 4 de 256 es 4. Una vez que resuelva eso, me da como resultado 5/2. Bien, ese sería un caso. Y acá también sería otro caso aplicando dos propiedades. Si ustedes se fijan, la que abarca en el argumento, la operación que está abarcando más es la potencia, ¿sí? Porque el -2 está abarcando a toda esta división. Entonces la primera propiedad que voy a aplicar es la propiedad de la potencia. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es bajar el exponente. Entonces me queda -2 por logaritmo en base 9 de 81 y todo esto queda igual dividido 9. Entonces, la primera propiedad que aplico es el de la potencia, porque es la que está abarcando a todo el argumento, que es esto. Bajo el exponente, pongo -2 por el logaritmo en base 9 de todo esto de 81 dividido 9, esto queda igual. Y ahora me queda -2 por, y ahora recién aplico la otra propiedad. Como es un cociente, se transforma en una resta de logaritmo. Abro paréntesis, logaritmo en base 9 de 81 menos el logaritmo en base 9 de 9, que es lo que coloco acá. Resuelvo, -2 por, resuelvo el paréntesis, 2 menos 1, esto logaritmo en base 9 de 81 es 2, logaritmo en base 9 de 9 es 1, resuelvo eso y me queda -2 por 1, me quedaría igual a -2, ¿sí? Entonces, en el caso de que el argumento parezca más de una operación, las propiedades se aplican empezando por la propiedad correspondiente a la operación más abarcativa. Es lo que les acabo de decir en toda esta diapositiva. Bueno, creo que hasta ahí terminamos. Cualquier duda me siguen preguntando mediante el WhatsApp. Nos vemos. Chao, chao.